Bueno, continuamos con un tema que es muy especial, cuál es el de valores anticipados, que en nuestra norma técnica RT17 habla de aportes, los nombra como aportes irrevocables. Los aportes irrevocables son aportes en realidad de dinero que socios o terceros anticipan a la sociedad para ser tomado a cuenta de una nueva emisión de acciones o para absorber pérdidas acumuladas. ¿Son tratados por las normas legales o por normas técnicas? No, son tratados directamente por normas técnicas. Lo que pasa que remiten en algunos casos a la norma de sociedades en oportunidad de rechazar o en oportunidad de no aprobar la integración de estos aportes. Bien, para que sean reconocidos, la posibilidad de ser reconocidos en el patrimonio neto, estos aportes deben, digamos, cumplir determinadas condiciones que están marcadas por el 5.19.1.3 de la RT número 17. Este punto del 5.19.1.3 de la RT17 establece dos tipos de aporte: el aporte irrevocable para la suscripción de acciones y el aporte irrevocable para la absorción de pérdidas acumuladas. ¿Qué pasa con el aporte irrevocable? ¿Cuándo puedo reconocerlo como integrante del patrimonio neto? Para la RT17, la contabilización de estos aportes debe hacerse nos marca el tema de tener en cuenta la realidad económica del aporte, porque muchas veces podría tranquilamente confundirse con una obligación. Pero ¿qué pasa? Hay veces que las sociedades necesitan un dinero extra para sus actividades y necesitan que alguien se los dé y no pueden acceder a la financiación bancaria o no desean hacerlo por algunas razones que ellos estimarán oportunamente. Entonces recurren a este tipo de figuras donde comprometen a intercambiar ese dinero por futuras acciones en el primer caso, o obviamente aceptan como socio a esta gente en la medida que pone el dinero que sirve para enjugar pérdidas. ¿Cuándo considera la RT17 que puede ser incorporado al patrimonio neto un aporte irrevocable? Cuando hayan sido efectivamente integrados, es decir, que esto debe primero generar un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración del ente, que estipule que el aportante va a mantener ese aporte hasta que la asamblea se expida, porque el directorio, que normalmente es el que hace el acuerdo con el aportante, lo hace ad referéndum de la asamblea, y es una condición también que impone la RT17 para poder considerar estos aportes en el patrimonio neto. Si hay alguna condición que no se cumpla de todas estas que vamos a ver en la RT17, entonces el aporte es un pasivo y debe tratarse como tal y generará los intereses que normalmente genera toda cuenta por pagar del pasivo. La otra cuestión es acá, cuando hablamos del acuerdo escrito, primero que van a integrarlo efectivamente, o sea, tienen que integrar el aporte irrevocable. Algunos interpretan que esto implica que el aporte es en efectivo. Yo entiendo que puede ser en bienes, pero tiene que ser inmediatamente integrado el aporte. ¿Me entienden? Normalmente va a ser en efectivo, porque las circunstancias especiales requieren esa situación. Entonces, que el aportante, bueno, el acuerdo escrito que dice, el aportante mantiene su aporte salvo cuando la devolución sea decidida por la asamblea,
u órgano equivalente, bueno, mediante procedimiento similar al de reducción del capital social. Y ahí ya sí nos remite a la Ley General de Sociedades para que nos fijemos en cómo es el procedimiento para la reducción del capital. Entonces, tenemos que seguir el mismo criterio o el mismo procedimiento, en realidad, para poder cumplir con esa cuestión. Entonces, fíjense que en el artículo 203 nos pide que exista una asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico. La resolución sobre reducción debe respetar el derecho de los acreedores. Bueno, ya lo vamos a ver en reducción de capital, pero digo, de pronto, por lo menos nos pide la asamblea extraordinaria para el aporte irrevocable. Eso tenemos que cumplirlo. Y dice extraordinaria, cuidado, acá no puede ser resuelto por asamblea ordinaria el tema de la devolución del aporte irrevocable. Podría ser aceptado por asamblea general ordinaria cuando se incorpore como punto del orden del día la aceptación del aporte irrevocable, pero no la devolución. Bien, ¿qué más? El destino del aporte es su futura conversión en acciones y las condiciones de dicha conversión. ¿Cuántas acciones? Si son ordinarias, de un solo voto, si son de voto múltiple. Todo ese tipo de especificaciones se hacen en ese acuerdo escrito. No especifica tampoco la resolución técnica si debe ser hecho ante escribano público o un contrato privado con firmas certificadas, o tiene que quedar constancia en un acta de directorio y asentada en los registros de la sociedad. No especifica cuál de esas alternativas es. Algunos se inclinan por la escritura, hacer un contrato por escribano público, o sea, ante escribano público, y otros optarán por otras formas menos formales. De todas maneras, tiene que quedar un acuerdo escrito entre las partes. Por lo tanto, estimo que hay un contrato. Entonces, los aportes, o sea, después tiene que ser, por supuesto, aprobado por la asamblea, pero o aprobado por el directorio al referéndum de la asamblea, porque probablemente estemos en la mitad de un ejercicio y yo no puedo convocar a una asamblea para que apruebe este tipo de aumentos de capital, ¿de acuerdo? Porque hay veces que es un aumento de capital que está dentro de los límites de las potencialidades, de las potestades de la asamblea ordinaria. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por asamblea ordinaria, porque si el aumento de capital es inferior al quíntuplo del capital, podemos hacer una asamblea ordinaria. Ahora, ¿qué pasa si no quiero convocar asamblea ordinaria y el aporte está hecho, se recibe el dinero y todo con el acuerdo que se hizo con el directorio? El directorio les dice claramente a los aportantes, mire, esto es referéndum de la asamblea. Si la asamblea dice que sí, es sí, y si la asamblea dice que no, es no, y se les devolverá el dinero con intereses, que es lo que me imagino el inversor o el aportante exigirá. Bien, estos son tres condiciones. Entonces, integración efectiva de las cosas del aporte, el acuerdo escrito donde se dispongan todos esos aspectos que estuvimos viendo, y las condiciones, digamos así, y la aprobación por asamblea o al referéndum de ella por parte del directorio. Por supuesto que en el acuerdo escrito también se establecerá en forma muy concreta y clara cuánto tiempo, porque no pueden estar por mucho tiempo sin resolver. Yo entiendo que es la primera asamblea posterior al aporte la que debería tratarlo y aceptarlo o rechazarlo. Bien, en el caso de los aportes irrevocables para resolver pérdidas, los aportes también tienen que estar efectivamente integrados y serán registrados en el patrimonio
neto, modificando los resultados acumulados siempre que hayan sido aprobados por la asamblea u órgano equivalente del ente o por su órgano de administración al referéndum de ella. Es decir, que a cambio de las pérdidas les tenemos que dar acciones a esta gente. Entonces, evidentemente, vamos a hacer un equilibrio entre pérdidas y capital. Bien, eso sería como una especie de conclusión, cómo yo transformo el aporte irrevocable para absorber una pérdida. De todas maneras, normalmente acá la norma no se expide sobre el tema y no vemos un tratamiento que nosotros, acá nos dice Chávez, el artículo 106 de la ley 19 expresa que la reducción, bueno, es obligatoria. Nos habla de reducción obligatoria, no es el tema. Nos habla, obviamente, que tenemos que convocar asamblea extraordinaria para poder, pero no nos dan una, como que les diría, una pauta concreta ni en la norma ni en los autores para hacer el tratamiento de esa aporte irrevocable para absorber pérdidas. Pero dado el hecho de que hay un tercero que forma parte del patrimonio, a partir de allí entendemos que hay una contraprestación al colocador del anticipo irrevocable cuando hace el aporte para absorber las pérdidas. Bien. Acá tienen más o menos un esquema, como vienen. Y acá están las condiciones. Esto ya lo estuvimos conversando. Bien, el aporte se incluye en el patrimonio resultados acumulados, aprobados por la asamblea accionista. Bien, perfecto. Si no se aprueban, acuérdense que hay que llamar a una asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico para, en el caso que exista la figura del síndico en la sociedad, para poder, digamos así, hacer esto. Bien, el otro tema que nos queda es la reducción del capital. ¿Qué es la reducción? Bueno, significa justamente reducir el capital porque hay distintas alternativas. Hay una reducción obligatoria y hay una reducción voluntaria. Cuando la reducción es voluntaria, lo podemos ver en el artículo 205 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice el artículo 205? La Asamblea Extraordinaria puede resolver la reducción de capital en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre capital y el patrimonio sociales. Eso sería voluntaria. Tiene pérdidas, dice de golpe, vamos a reducir el capital. Bien, habrá que hacer la asamblea extraordinaria y aprobarla. Ahora, hay veces que es obligatoria y el artículo 206 nos dice, la reducción es obligatoria cuando las pérdidas ya insumen las reservas, todas las reservas y el 50% del capital. Nada dice acerca de el ajuste al capital. Nada nos dice de los integrantes del aporte de los propietarios. Nos habla de las reservas, es decir, del resultado acumulado y ya el 50% del capital. Vamos a aclarar. Bien, acá hay una como prevención en el libro de Chávez, en el cual nos dice no es demasiado habitual ni tampoco muy recomendable que haya reducciones de capital. Es cierto, la verdad es que no es bueno para el interés de terceros que se reduzca el capital, por más que pudiesen existir algunas pérdidas. Lo que pasa es que en alguna explicación que nos da en la reducción voluntaria, sobre todo, no en la obligatoria, Chávez y compañía nos dicen, miren, hay veces que lo reducimos el capital porque, ¿qué ocurre? La existencia de pérdidas no absorbidas en el patrimonio neto
obliga a los socios en las futuras asambleas a terminar de absorber la pérdida antes de proceder a la distribución de ganancias. Si de pronto yo reduje capital para absorber la pérdida y dejar sin pérdidas acumuladas anteriores al patrimonio neto, la verdad es que nos da la posibilidad de volver a redistribuir utilidades. Situación que yo no la veo como ni siquiera razonable. Pero bueno, depende de los dueños lo que hacen con la sociedad. No hay que dejar a nuestras sociedades sin el capital necesario de giro para que puedan evolucionar normalmente. Puede ser que haya algunas veces que tenemos sociedades que tienen parte de su capital destinado a un giro que ya no van a realizar. Supónganse que es una empresa de transporte que de pronto tuvo una posibilidad de desarrollar una concesión de servicio público de transporte de pasajeros. De pronto, en el camino, encuentran que la concesión se termina y bueno, hay una serie de elementos de capital que pueden ser liquidados y que ya no tiene sentido. Obviamente, el sentido es seguirlos manteniendo y sigue con su actividad de transporte normal y habitual y que de pronto está con un exceso de capital. Es muy raro en nuestro país que habitualmente las empresas adolecen del capital necesario para poder girar en forma normal y poder invertir y poder avanzar y desarrollarse. Entonces por eso sería bastante atípico y máxime con la inestabilidad económica que impide mantener una idea real y concreta acerca de que si el patrimonio que está puesto en juego es el necesario o es insuficiente. Normalmente es insuficiente, pero hay veces que los mismos accionistas dicen no queremos seguir teniendo en juego tanto dinero, nos llevamos parte de esta plata nosotros y se acabó la historia. Entonces en ese caso vamos a estar en una reducción voluntaria del capital, ni siquiera muchas veces con la necesidad de absorber pérdida alguna, directamente con un buen balance y dice bueno, nos vamos a llevar parte del capital a partir de ahora. Bien, ahora hay reducción con reembolso a los accionistas por cancelación de acciones o por amortización de acciones. Son dos figuras que establece la misma ley de sociedades. La cancelación de acciones en el artículo 220, inciso 1, nos dice lo siguiente: la sociedad puede adquirir acciones que emitió. Bueno, en el caso de la adquisición de la sociedad de acciones propias por alguna cuestión excepcional que haya evaluado el directorio en un momento de la vida económica de la empresa. Esa sería una alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Adquiere las acciones para cancelarlas directamente. Y le adquiere a un tercero las acciones, ¿no es cierto? Y si no las puede reubicar entre los socios, directamente se cancelan. Y excepcionalmente, en el inciso 2, con ganancia realizada y líquida o reserva libre cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave que será justificado. Bueno, entonces, normalmente el 220, inciso 1, nos dice puede cancelar y reembolsa a los accionistas. En el 2 dice puede comprar las acciones y para poderlas, por algún problema o algún peligro grave que tuviera la sociedad, competencia, posibilidad que algún competidor comprase las acciones, etcétera, etcétera. Estos son cuestiones de la vida real que muchas veces ocurren. Y después está un tema muy particular, que es el tema de la amortización de acciones, que habla de la autorización, o sea, por parte del estatuto, de la amortización total o parcial de las acciones integradas, con ganancias realizadas y líquidas con los siguientes recaudos: resolución previa de asamblea, que fije el precio justo y la igualdad de los accionistas. Cuando lo realice por sorteo se practicará ante autoridad de contralor, escribano de registro y se publicará su resultado y se inscribirán los registros. Si las acciones son amortizadas en parte, se asentará en títulos o las cuentas de acciones escriturales. Si la amortización es total, se anularán
reemplazándose por bonos de goce e inscripciones en cuenta con el mismo efecto. Eso es lo que nos dice el artículo 223. Bien, esto es aquí ustedes luego en Chávez pueden seguir profundizando, porque no solamente hay digamos una reducción voluntaria para observar pérdidas, sino hay que reducción voluntaria con reembolso directamente, el 220 inciso 1. Y nos dice todos los requisitos que hay que tener, la decisión de asamblea extraordinaria y un informe fundado del síndico. Esto lo pedía el artículo 205 de la Ley General de Sociedades. Debe hacerse ante escribano público, si es por sorteo, deben decidirse cómo es la de reembolso a los socios, etcétera, etcétera. Lo que yo sugeriría, me parece más justo, es si hay una reducción de capital, debería ser proporcional a la tenencia de cada socio. Bien. Respecto a este tema, en el trabajo práctico, ustedes van a ver una reducción voluntaria de capital con reexpresión y sin reexpresión de estados contables, en los cuales se establece en un caso un descuento por parte de la entidad con respecto al reintegro a efectuarle a los accionistas o a los accionistas concretamente, y en otro caso se ha establecido una prima. En el caso del descuento lo toma como, es decir, en vez de pagar lo proporcional del capital y el ajuste de capital, paga menos. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa con esa diferencia que se paga de menos? La diferencia que se paga de menos queda en la sociedad, pero ya no queda en la parte de capital, sino queda en la parte de aporte de los propietarios, en la parte de aportes no capitalizados, de acuerdo al criterio que Chávez enuncia en el libro. El caso de la prima sería como una especie de regularización que se produce dentro del aporte de los propietarios, como en la parte de seguramente aportes no capitalizados. Entonces, en realidad la reducción, en algunos casos, según lo que expresa Chávez y Palen, se podría hacer imputándola directamente contra el ajuste al capital, digamos así, en el pensamiento que un poco sigue a determinada normativa de entidades de contralor, que permiten este tipo de práctica. En lo personal no me parece una práctica adecuada, porque si hay una reducción de capital, el ajuste de capital es proporcional al capital por ajuste o por represión monetaria. Entonces, yo diría, si yo reduzco capital y reduzco la parte proporcional de ajuste al capital. Y esto es lo que yo debo hacer, y esto inclusive está plasmado en el trabajo práctico. De todas maneras, cuando lean a Chávez van a encontrar esta situación. Ahora, en el caso de reducción de capital por amortización de acciones, del artículo 23, realmente es un caso bastante atípico. Podría deberse a que tiene que estar previsto en el estatuto. Ustedes escucharon recién que en la lectura que hago del artículo 223 de la Ley de Sociedades, el estatuto puede autorizar la amortización total. O sea, tendría que estar previsto en el estatuto para poder hacer esta amortización. ¿Por qué podría hacerse una amortización de acciones? Y podría hacerse porque ante la eventualidad de que hubiera un deseo de los accionistas de llevarse parte del dinero que pusieron. A mí no me cabe en la cabeza otra cosa. De lo contrario, tener una reducción voluntaria con reembolso a los accionistas y se acabó la historia. Pero ¿qué pasa en el caso que yo les
pago, o sea, las acciones, las saco de circulación, saco el aporte, la parte proporcional del ajuste por inflación en caso que éste existiera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos marca acá en el caso de aplicación número 5, Chávez y Palena Acuña en contabilidad pasado, presente y futuro? Y nos marca a su vez una opinión del autor, de los autores, en el sentido de que dice, miren, ustedes a su vez deberían establecer una restricción a la distribución de utilidades, dado que hay parte del capital que se fue. Ellos lo toman, esa restricción, equivalente al valor de capital y ajuste a capital que fue amortizado en términos nominales, en el ejemplo que nos dan. Yo en lo personal creo que debería afectarse de los resultados la parte proporcional de la participación de las acciones en el capital suscripto antes de la reducción, y esa parte proporcional afectar con eso la parte de los resultados, porque evidentemente son resultados que no fueron atribuidos o distribuibles a esos socios, a pesar que muchas veces deben entregarse bonos de goce y participación, y deben entregarse a su vez nada más que eso, o sea, no pueden participar ya más en derechos políticos, no tienen más derechos para participar en la elección de directivos, y la verdad es que muchas veces el bono de goce probablemente les permita acceder a algún dividendo de los que estaban presentes en el momento de irse. Por eso yo creo que estarían sugiriendo este proceder de retener ciertos resultados con destino a satisfacer el tema de bonos de goce y participación. Bien, son figuras que son bastante atípicas. La última figura muy atípica es la de acciones propias en cartera. Es el caso de la sociedad que tiene que comprar sus propias acciones, pero obviamente esas propias acciones las tiene que reubicar en el término de un año. O sea, en el artículo 221, dentro del término de un año le da el plazo para que las enajene. Si no lo hace, podría prorrogarlo la asamblea, pero nada más. Y a su vez, para venderlas, tendrá que dar el derecho de preferencia establecido por el artículo 194 de la ley. ¿De acuerdo? Por supuesto que todo lo que son los derechos de gobierno y los derechos de dividendo de esas acciones que se tienen en cartera quedan suspendidos hasta que se recoloquen de nuevo, y en el caso que no se pudiesen recolocar, sin duda habrá que cancelarlas directamente. Bien, sacarlas de circulación. Otro elemento participante del patrimonio neto son los resultados acumulados. Y los resultados acumulados vamos a encontrar ganancias reservadas, resultados diferidos y resultados no asignados, elementos que ya han sido analizados con anterioridad. Por lo tanto, no nos vamos a detener en esto. Sabemos que esta es la Constitución y así vamos a estar. La reserva legal son por disposiciones legales, las estatutarias por disposiciones del estatuto y las facultativas. Acuérdense que las reservas son retenciones de ganancias. El saldo de revalúo técnico, ya lo vimos en bienes de uso, es el saldo del mayor valor que reciben los bienes de uso revaluados. Y en los resultados no asignados me puedo encontrar con resultados que no están con destino específico de ejercicios anteriores y resultados que no tienen destino específico todavía de este ejercicio. Normalmente todos los resultados pueden servir para muchos fines: distribuir utilidades, absorber pérdidas o capitalizarlos. Bien,
vamos a los resultados. Obviamente las ganancias aumentan el patrimonio neto y las pérdidas lo disminuyen. Esto existe una vinculación que vamos a ver luego entre el estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto. Se vinculan entre los dos estados y obviamente el estado de evolución del patrimonio neto se termina vinculando con el estado de situación patrimonial, situación que vamos a verificar al tiempo de ver estados contables. Bien, entonces decíamos que los resultados, las ganancias pueden constituir reservas, pueden estar destinados a dividendos, pueden dejarse sin ningún destino a ejercicios futuros. Bien, los dividendos, acuérdense que pueden ser dividendos en efectivo o dividendos en acciones. Si son dividendos en efectivo, pasarán al pasivo y reducirán el patrimonio neto. Y si son dividendos que se pagan, por supuesto, siempre en proporción al capital, si son dividendos en acciones, se capitalizarán, se transformarán en nuevas acciones emitidas al mismo valor nominal que tiene capital. Y por supuesto vamos a estar viendo que luego se tienen que entregar en proporción a las tenencias que cada socio tiene. Esas acciones que reciben los socios se llaman acciones liberadas. Bien, ya hemos visto que lo relativo a reserva legal, reservas facultativas y estatutarias. Bien, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no se pueden distribuir utilidades sin cubrir quebrantos de ejercicios anteriores. Por eso muchas veces, muchas sociedades, decíamos, reducen el capital absorbiendo pérdidas para poder distribuir futuras utilidades, lo que no es un procedimiento muy sano para el patrimonio de la empresa. ¿Cómo cubrimos las pérdidas? Bueno, ya hemos visto el año pasado, se cubre la pérdida, se reconstituye la reserva legal a su nivel previo a la afectación, se constituye la reserva legal por el ejercicio y se distribuye acorde al estatuto y resolución de asamblea. Eso sería cómo se distribuye un resultado cuando hay una pérdida anterior. Bien, y acá hay un orden de prelación: ganancia de ejercicio anterior no distribuida, reserva para absorción de quebranto, otra reserva de ganancia, reserva legal, primas de emisión, ajuste de capital y capital social, caso de reducción de capital obligatoria o voluntaria. Bien, y acá les dejo un ejemplo para que ustedes lo vean, cómo se hace la distribución sobre el resultado. Bueno, ustedes han visto una forma de distribución ya en el trabajo práctico, y a eso directamente. Miren, este ejercicio tiene una fórmula, una forma de resolver, y hemos asignado la reserva legal sobre los resultados del ejercicio. Luego todas las otras asignaciones se hicieron sobre el resultado total del ejercicio. Por supuesto que ustedes en el ejercicio han visto la distribución en función de el neto luego de la deducción de la reserva legal. Entonces son dos alternativas de distribuir las utilidades, que yo les dejo para que ustedes lo miren y lo veamos en consulta. Bien, la temática es importante y realmente extensa, por lo tanto yo les sugiero una lectura fuerte de Chávez Parén Acuña, y en el tema de gastos, la parte de gastos de emisión de acciones, también vean Contabilidad Superior de Fowler Newton. En la parte de patrimonio neto, Fowler en el tomo 1 está en el tratamiento de patrimonio neto, hace el tratamiento de los gastos él le llama costos de emisión de las acciones. Ahí hace un tratamiento disímil con respecto al tratamiento que hace Chávez, y nosotros en la cátedra luego toma un criterio de la norma internacional, dado que como es un tema no regulado por la norma 17, nos dirige al punto 9.2 de la RT, en el cual nos hace recurrir, nos puede permitir la recurrencia a la norma internacional, y de ahí se toma la opción de tomarlo como una cuenta complementaria del capital, del capital.
Por lo tanto, o del aporte de los propietarios. Por lo tanto, bien, hasta ahí tenemos el tratamiento. Es disímil con respecto a lo que hace Chávez. Chávez lo trata como puede ser por un gasto, quiere que pase por estado de resultado, como un activo intangible que luego lo manda de estado de resultado a través de la depreciación del intangible o digamos de la asignación del intangible en un tiempo, en un lapso de tiempo. Y por último, a dar el ejemplo de compensarlo con la prima de emisión. La verdad es que en ninguno de los tres casos hace referencia a la cuenta complementaria del patrimonio neto, que sí lo hace Fowler y sí lo hace la norma internacional. Por lo tanto, ahí los dejo con esa lectura. Cualquier duda que tengan, me avisan. Bien, hasta acá vamos a llegar con esto. Complementan, por favor, con la práctica que les va a aclarar mucho algunos procedimientos del patrimonio neto. Gracias.